Imagina a un hombre. No tenía armas. No apretó el gatillo. Y sin embargo, fue condenado por algunos de los crímenes más aterradores que Hollywood haya presenciado. Su nombre, Charles Manson. Pero, ¿cómo es posible que alguien sin haber tocado a una sola víctima pudiera controlar mentes, manipular voluntades y transformar seguidores en asesinos despiadados? La historia que estás a punto de escuchar no es ficción. Es real. Y marcó un antes y un después en la historia criminal de Estados Unidos. Todo comenzó a finales de los años 60, un momento en que la contracultura florecía, los jóvenes buscaban respuestas en los rincones más oscuros de la espiritualidad, y la música psicodélica sonaba en cada rincón de California. Era una época de amor libre, experimentación y rebeldía contra el sistema. Pero, como toda era de cambios, también era terreno fértil para que surgieran líderes peligrosos, disfrazados de profetas. En medio de ese caos, surgió un hombre con mirada hipnótica, discursos confusos y una visión retorcida del apocalipsis. Un hombre que predicaba el fin del mundo y ofrecía salvación a quienes lo siguieran ciegamente. Este hombre creó una secta. Le llamó la familia. Un grupo de jóvenes perdidos, muchos escapando de hogares rotos o del tedio de la vida convencional. Manson los acogía, los alimentaba, los drogaba y lentamente los convertía en parte de su visión delirante. Una visión donde la violencia no era un pecado, sino una profecía por cumplir. Entre sus objetivos, celebridades, millonarios y casas ubicadas en lo más alto de Beverly Hills. Nadie imaginaba que la pesadilla se desataría una noche calurosa de agosto, cuando una actriz embarazada de 8 meses fue brutalmente asesinada. Su nombre era Sharon Tate. Lo que ocurrió en la casa de Cielo Drive no solo sembró el pánico en la ciudad de las estrellas. También reveló hasta dónde puede llegar la oscuridad humana cuando se mezcla con drogas, culto a la personalidad y delirio mesiánico. Prepárate, porque esta historia es perturbadora, intensa y absolutamente real. Y si te gustan este tipo de relatos sobre crímenes reales, cultos perturbadores y misterios que hielan la sangre, suscríbete ahora a este canal, activa las notificaciones y únete a esta comunidad donde cada historia es más oscura que la anterior. La historia de Charles Manson y su culto homicida está a punto de comenzar. ¿Estás listo? Antes de convertirse en el nombre que hizo temblar a Hollywood, Charles Manson ya era una figura moldeada por el abandono, la pobreza y la criminalidad. Su historia comienza en Cincinnati, Ohio, el 12 de noviembre de 1934. Su madre, Kathleen Maddox, tenía apenas 16 años cuando lo dio a luz. Era una adolescente problemática, alcohólica y con un largo historial de detenciones. El padre biológico de Manson desapareció antes de que naciera, y la identidad exacta nunca quedó del todo clara. Desde muy pequeño, Charles vivió en un ambiente inestable. Su madre pasaba temporadas en prisión, y él era enviado de un hogar a otro. No conocía la estabilidad, ni el afecto sincero. A los 9 años ya había empezado a robar. A los 13, entró por primera vez a un centro correccional juvenil. Lo que siguió fue una cadena interminable de reclusiones, fugas y delitos menores. Pero más allá de los crímenes, lo inquietante era su capacidad para manipular a otros incluso desde joven. Quienes lo conocieron en los reformatorios cuentan que tenía un extraño poder sobre sus compañeros. Su mirada era intensa. Sabía cómo hablar para que los demás lo siguieran. No necesitaba fuerza física. Bastaban sus palabras. Era encantador y peligroso. Durante sus años en prisión, Manson no se reformó. Al contrario, perfeccionó su arte de manipulación. Leía libros sobre control mental, aprendía técnicas de hipnosis y comenzó a desarrollar una visión distorsionada del mundo. También se obsesionó con la música, especialmente con los Beatles. Creía que sus canciones contenían mensajes ocultos dirigidos a él y que hablaban del fin del mundo. En especial, la canción Helter Skelter se convertiría más adelante en el corazón de su retorcida profecía. En la cárcel también se relacionó con predicadores y criminales de alto perfil. Absorbía ideas, mezclaba doctrinas y lentamente fue construyendo su propio universo mental. Uno donde él era el elegido, el nuevo Mesías. Cuando salió en libertad en 1967, tenía más de 30 años y había pasado más de la mitad de su vida tras las rejas. Pero no parecía un exconvicto común. Su apariencia era la de un gurú espiritual. Tenía el cabello largo, hablaba de paz, amor y libertad. Pero bajo esa fachada se escondía una mente enferma, lista para fundar un culto y cambiar la historia criminal de los Estados Unidos para siempre. Y así,
Con una guitarra en la espalda, frases místicas en la boca y una sonrisa carismática, Charles Manson salió al mundo, listo para reclutar. Cuando Charles Manson llegó a San Francisco en 1967, la ciudad vibraba con la energía del verano del amor. Miles de jóvenes se reunían en parques, cantaban canciones de paz y buscaban nuevas formas de espiritualidad. Para alguien como Manson, era el escenario perfecto. Un lugar lleno de almas perdidas, hambrientas de propósito y vulnerables. Fue allí donde comenzó a tejer su red. Con una guitarra en las manos y un discurso plagado de frases filosóficas, Manson captaba la atención de quienes lo escuchaban. Hablaba de libertad, de dejar atrás el sistema, de amor incondicional, pero entre sus palabras se ocultaban ideas más oscuras, dominación, sumisión y un inminente apocalipsis racial. Las primeras en caer bajo su hechizo fueron mujeres jóvenes, muchas de ellas estudiantes que habían abandonado sus hogares. Leslie Van Houten, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, todas compartían un perfil similar, inseguras, desorientadas y en busca de algo que les diera sentido. Manson no las obligaba. Les ofrecía una familia. Y ellas aceptaban. Pronto, el grupo comenzó a viajar en una vieja furgoneta Volkswagen. Dormían juntos, comían lo que encontraban y se entregaban a una vida comunal guiada por el carisma de su líder. El consumo de LSD y otras drogas psicodélicas era constante. Bajo su efecto, Manson reforzaba su control, repitiendo sus mensajes hasta convertirlos en verdad absoluta. Él no se presentaba como un simple hombre. Se comparaba con Jesucristo. Decía ser la reencarnación de Dios, y sus seguidores lo creían. Poco a poco, las fronteras entre la realidad y la ficción se borraban. Ya no eran un grupo de jóvenes viajando por California. Eran la familia. Y tenían una misión sagrada, sobrevivir al colapso del mundo y reconstruirlo a su imagen. Manson utilizaba el sexo como herramienta de poder. Las mujeres eran enviadas a seducir a nuevos seguidores o a conseguir recursos. Nadie cuestionaba sus órdenes. Él decidía quién comía, quién dormía con quién y cuándo. Era un dios viviente a los ojos de su culto. En 1968 se establecieron en el Rancho Span, un viejo set de películas del oeste abandonado. Allí, aislados del mundo, la secta creció. Lo que al principio parecía una comunidad hippie, pronto se transformó en una célula de fanáticos listos para matar por su líder. Y lo más aterrador es que Manson no necesitaba usar la violencia con sus propias manos. Le bastaban las palabras. En el Rancho Span, alejado del bullicio de la ciudad, Manson encontró el terreno ideal para consolidar su imperio del caos. El lugar era un vestigio del viejo oeste, cabañas de madera, establos polvorientos y caminos sin vigilancia. Pero bajo esa apariencia rural, se escondía un laboratorio de manipulación psicológica. La vida en el rancho no seguía reglas convencionales. Cada día comenzaba con sesiones de meditación dirigidas por Manson, donde repetía sus mensajes sobre el fin del mundo. Hablaba de una guerra racial inevitable que él llamaba Helter Skelter, nombre tomado directamente de una canción de los Beatles. Según su visión, esta guerra destruiría a la sociedad tal como la conocían, y él y su familia serían los encargados de repoblar el planeta desde un sistema subterráneo escondido en el desierto. Las drogas eran parte del ritual. El LSD no era usado para recreación. Era una herramienta de control. Manson administraba las dosis personalmente. Mientras sus seguidores se encontraban bajo el efecto de las sustancias, él hablaba durante horas, moldeando sus pensamientos, destruyendo su identidad y reemplazándola por su ideología. Poco a poco, ya no pensaban como individuos, pensaban como él. Los rituales sexuales también tenían un propósito. Manson organizaba orgías comunales donde él decidía cuándo, cómo y con quién se llevaban a cabo. Estos encuentros no eran por placer. Eran una forma de reforzar su poder, de romper las barreras psicológicas de sus seguidores y hacerlos más obedientes. En su mundo, el sexo era espiritualidad, dominio y sumisión. También creía en señales ocultas. Encontraba mensajes secretos en las canciones, en los noticieros e incluso en los anuncios publicitarios. Todo, para él, era parte de una profecía. Y todo lo que decía se convertía en ley dentro del rancho. No se permitía el pensamiento individual, solo la obediencia. Incluso llegó a declarar que los Beatles no solo eran músicos, sino mensajeros cósmicos que hablaban directamente con él. Sus letras eran interpretadas como mandatos. En especial, Revolution 9 y Helter Skelter eran tratadas como textos sagrados. Las analizaba palabra por palabra frente a sus seguidores,
como si se tratara de escrituras divinas. A este punto, ya no eran una comuna. Eran una secta en toda regla. Vivían aislados, rendían culto a un solo hombre, y se preparaban para sobrevivir a un cataclismo que solo existía en la mente de su líder. Y lo más inquietante, es que muchos estaban dispuestos a matar por esa visión. La noche del 8 de agosto de 1969, el horror se desató en las colinas de Beverly Hills. La casa marcada, 10.050 Cielo Drive. Una residencia elegante, aislada, rodeada por árboles y silencio. Allí vivía Sharon Tate, actriz de Hollywood y esposa del director Roman Polanski. Estaba embarazada de 8 meses. Polanski no estaba en casa. Había viajado a Europa por trabajo. Sharon se encontraba acompañada por 3 amigos cercanos. Esa noche, Manson no fue al lugar. Ni empuñó armas. Ni condujo. Pero dio una orden. Envió a 4 miembros de su familia, Charles Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian. La instrucción era clara: causar un impacto, dejar una señal. Un acto de violencia tan brutal que forzara el inicio de Helter Skelter. Cerca de la medianoche, el grupo llegó en silencio. Cortaron los cables del teléfono. Entraron por la puerta principal y lo que ocurrió después es una de las masacres más espeluznantes en la historia criminal de Estados Unidos. Stephen Parent, un joven que visitaba al cuidador de la casa, fue el primero en morir. 4 disparos a quemarropa. Luego vinieron los gritos. Watson, armado con un revólver y un cuchillo, tomó el control. Susan y Patricia participaron activamente. Sharon Tate fue amarrada con una soga junto a Jay Sebring, su exnovio y amigo íntimo. A ambos los apuñalaron múltiples veces. Abigail Folger, heredera del imperio cafetero, logró huir momentáneamente, pero fue alcanzada en el jardín. La apuñalaron hasta la muerte. Wojciech Frykowski luchó, pero no tuvo oportunidad. Su cuerpo quedó irreconocible por la violencia del ataque. Sharon suplicó por la vida de su hijo. Rogó que la dejaran vivir hasta dar a luz. No sirvió de nada. Fue apuñalada 16 veces. En una de las paredes, con su sangre, escribieron la palabra pig, cerdo, como señal de protesta contra el sistema. Un mensaje retorcido, una marca de guerra. Linda Kasabian, que se quedó fuera de la casa, fue testigo del caos. Años después, su testimonio sería crucial para condenar a los responsables. Pero la historia no terminó ahí. La noche siguiente, otro asesinato. Esta vez, Leno y Rosemary LaBianca. Misma brutalidad. Misma firma. Mismo objetivo, sembrar el terror. La prensa enloqueció. Los titulares hablaban de rituales satánicos, crímenes sin sentido, Hollywood bajo amenaza. Nadie entendía el porqué. La conexión con Manson aún no era clara. Pero el miedo ya había hecho su trabajo. Y Manson observaba desde lejos. Con una sonrisa. Los asesinatos en Cielo Drive y en la casa de los LaBianca no solo estremecieron a la sociedad. Destrozaron una ilusión. Hasta entonces, Hollywood era percibido como un refugio de glamour, éxito y celebridades intocables. De pronto, las estrellas estaban tan expuestas como cualquier otra persona. Los noticieros no tardaron en llenar sus espacios con detalles morbosos. La brutalidad, la sangre, los mensajes en las paredes. Las imágenes de la escena del crimen, aunque censuradas, alimentaron la paranoia colectiva. ¿Quién podía cometer semejante atrocidad? ¿Por qué? Y lo más importante, ¿quién sería el siguiente? La teoría de rituales satánicos comenzó a ganar fuerza. Algunos medios hablaron de brujería, otros de venganza o ajuste de cuentas. Durante semanas, no hubo respuestas claras. Y eso fue lo más aterrador. No saber. Las celebridades comenzaron a tomar precauciones. Las mansiones se llenaron de cámaras, guardias de seguridad, armas. Frank Sinatra contrató protección adicional. Steve McQueen dormía con una pistola bajo la almohada. Las reuniones sociales se volvieron discretas. Nadie quería atraer atención innecesaria. El sueño californiano se había convertido en una pesadilla. Roman Polanski, devastado por la muerte de Sharon y su hijo no nacido, regresó a Estados Unidos para enfrentar la peor realidad de su vida. Las imágenes de su llegada, con el rostro hundido en el dolor, recorrieron el mundo. El cineasta no solo había perdido a su esposa, había perdido también la fe en el lugar que consideraba su hogar. Mientras tanto, la policía iba en círculos.
La falta de conexión entre las víctimas y la aparente ausencia de móviles claros dificultaba la investigación. No había pistas sólidas. Solo miedo. Y teorías. Y sangre. La prensa amarilla aprovechó el vacío. Revistas sensacionalistas publicaron titulares exagerados, inventaron vínculos con el ocultismo y sembraron más confusión. Las palabras Manson y la familia aún no eran conocidas. El público solo sabía que algo demoníaco estaba suelto. Algo que parecía no tener lógica, ni límites. Las películas de terror comenzaron a inspirarse en lo ocurrido. Y Hollywood, la fábrica de sueños, comenzó a producir pesadillas. La historia real se filtró en la ficción. El miedo se convirtió en género cinematográfico, porque los crímenes de Cielo Drive no eran solo asesinatos. Eran una ruptura en el tejido de la realidad. Un mensaje claro: nadie estaba a salvo. Y mientras el mundo buscaba culpables, Charles Manson ya planeaba el siguiente movimiento. En diciembre de 1969, tras meses de investigación, la policía finalmente conectó los puntos. Una serie de pistas, declaraciones de testigos y, sobre todo, la confesión de Susan Atkins, llevaron a los detectives a una verdad escalofriante. Charles Manson y su familia eran responsables de los asesinatos de Cielo Drive y Los LaBianca. El arresto fue solo el comienzo. Lo que vino después fue uno de los juicios más mediáticos, extraños y perturbadores en la historia judicial de Estados Unidos. El tribunal se convirtió en un espectáculo. No solo por los crímenes cometidos, sino por el comportamiento completamente desconectado de la realidad que mostraban los acusados. Desde el primer día, Manson demostró que no sería un acusado común. Talló una X en su frente, diciendo que había sido borrado del sistema. Más tarde, esa X evolucionó en una esvástica nazi. Durante las audiencias, interrumpía constantemente, cantaba, gritaba frases incoherentes. Afirmaba ser Jesucristo, y también el diablo. A veces, todo en la misma declaración. Lo más inquietante fue su influencia continua sobre sus seguidoras. Las jóvenes que aún lo defendían se presentaban cada día fuera de la corte. Cantaban canciones, imitaban sus gestos y repetían sus frases. Patricia Krenwinkel, Susan Atkins y Leslie Van Houten mostraban una calma helada. Nunca se arrepintieron. Decían que lo habían hecho por amor, por él. La frialdad de sus testimonios dejó al jurado y a la nación paralizados. El juicio duró más de 9 meses. En ese tiempo, el país entero observaba con una mezcla de fascinación, miedo y desconcierto. Cada palabra, cada gesto, cada declaración se analizaba en portadas de periódicos, en entrevistas de televisión y hasta en debates académicos. Nunca antes la locura se había televisado de manera tan abierta. Finalmente, en 1971, Manson y varios de sus seguidores fueron condenados a muerte. Pero en 1972, la pena capital fue abolida temporalmente en California, y sus sentencias se convirtieron en cadena perpetua. Manson nunca mostró arrepentimiento. Durante décadas, concedió entrevistas desde prisión donde su figura se volvió aún más macabra. Decía frases enigmáticas, se reía sin razón, y seguía despertando una mezcla de miedo, repulsión y extraña fascinación. Su legado no es solo el de un asesino. Es el de un manipulador, un símbolo oscuro del poder de la sugestión. Y una advertencia eterna: el mal no siempre necesita un arma. A veces, basta una voz. Charles Manson murió en 2017. Tenía 83 años. Su cuerpo fue cremado. Sus cenizas, esparcidas. Y sin embargo, su sombra aún permanece. No porque haya dejado seguidores activos, ni porque su secta haya sobrevivido, sino porque su historia representa algo más profundo. Un espejo oscuro de lo que puede pasar cuando el carisma se mezcla con el abandono, la desesperación y el fanatismo. ¿Cómo alguien logra convertir un mensaje de amor en una orden de muerte? ¿Qué lleva a una persona a asesinar sin remordimiento solo porque una voz le dijo que debía hacerlo? Las respuestas son complejas y quizás nunca completamente claras. Pero lo que sí sabemos es que Manson fue un producto de su tiempo y también un aviso para el nuestro. Hoy vivimos en un mundo donde las voces influyentes tienen más alcance que nunca, donde líderes, gurús y figuras públicas pueden reunir multitudes desde una pantalla, y donde la manipulación emocional sigue siendo tan peligrosa como hace 50 años. Manson no fue un monstruo de otro planeta. Fue humano. Y eso es precisamente lo más aterrador. No tenía poderes. No tenía dinero. Solo tenía palabras.
y supo usarlas como armas. La historia de Manson y su secta no solo nos habla del pasado, nos obliga a estar atentos en el presente, a no idealizar ciegamente, a cuestionar, a pensar por nosotros mismos, incluso cuando todo parece invitar a lo contrario. Porque el mal no siempre llega con gritos. A veces susurra, se disfraza y promete salvación. Y quizás, esa es la lección más importante, no siempre el mal se presenta con violencia. A veces llega cantando sobre paz y libertad, sonriendo, prometiendo un mundo mejor. Pero detrás, hay oscuridad. ¿Y tú, crees que algo así podría volver a ocurrir hoy? ¿Estamos realmente protegidos contra este tipo de manipulación colectiva? ¿O vivimos más expuestos que nunca, sin darnos cuenta? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber lo que piensas. Si este tipo de historias te apasionan, si te interesa conocer los rincones más oscuros de la mente humana y los misterios más perturbadores del mundo real, suscríbete ahora al canal, activa la campanita y acompáñanos en cada nueva entrega. Porque aquí, las historias para contar nunca terminan. Y algunas no te dejarán dormir.